Akenatón, la ley de uno. Todos odiaban a Akenatón, todos excepto un pequeño grupo de personas. Los sacerdotes lo odiaban más que todos, porque los sacerdotes habían desarrollado una creencia religiosa que se centraba en los sacerdotes. Así que los sacerdotes eran los multimillonarios que controlaban a toda la gente y todo el dinero y demás. Eran más poderosos que cualquiera, y llega Akenatón y dice, no los necesitamos, Dios está dentro de ustedes. Y hay un solo Dios, ustedes pueden llegar a Dios dentro de ustedes mismos. Y los sacerdotes dijeron, ¿qué? Y también, Egipto tenía el ejército más poderoso del mundo y ellos estaban ansiosos, listos para salir y conquistar el mundo en ese momento, y estaban listos para hacerlo. Y Akenatón dijo, no. Él era un pacifista, y dijo, regresen a nuestro suelo, no ataquen a nadie a menos que los ataquen. Entonces hizo que el ejército regresara y nada más estuviera ahí ocioso. No les gustó eso. Entonces no solo tenía a los sacerdotes, sino que también tenía a los militares en su contra. Y después, además de todo eso, la gente estaba en sus pequeñas religiones. Ellos las amaban lo que estaba pasando. A la larga no iba a ser bueno para ellos, no los iba a llevar a donde necesitaban ir, que era de regreso a casa con Dios, al Dios único. Pero sin embargo, realmente estaban involucrados en lo que estaban haciendo. Y cuando se les dijo por la fuerza que ya no lo podían hacer, hubo una gran... ¿Cuál es la palabra? Animadversión contra él por hacer eso. Sería como si Clinton dijera, muy bien, ya no van a haber religiones en los Estados Unidos, solamente queda la religión Clinton, y regresar todo el ejército, ¿me entienden?, un punto de vista aislacionista. Y después cambiaba todo. Es decir, no sería muy popular si hiciera eso. Y tampoco lo fue Akenatón. Pero él sabía que tenía que hacerlo, pasara lo que pasara. Tenía que hacerlo. Y lo que pasó ahora, la forma en que se deshicieron de Akenatón, de acuerdo con la corriente oficial, fue que los sacerdotes y los militares se reunieron y le dieron un veneno a Akenatón. Eso no fue lo que pasó. Fue algo mucho más exótico. No puedes matar. Él podía tomarse el veneno y no le haría nada. Lo que pasó fue algo mucho más exótico. No sé si es necesario decirles, pero aquí lo que importa es mencionar un hecho antes de que cerremos esto. Solo nos quedan 4 minutos para terminar esto. Él desarrolló una escuela de misterios. La escuela de misterios se llamó la Escuela de Misterios Egipcia de Akenatón, la ley de uno. Solo tenía 17 años y medio para formar la escuela de misterios. Trajo de las filas de los egipcios de la escuela de misterios del ojo izquierdo de Horus, que es una escuela femenina de la cual hablaré, a aquellos que tuvieran 45 años de edad y que se hubieran graduado de esa escuela, y las trajo al ojo derecho de Horus, que es una información que nunca antes, jamás se había enseñado en Egipto, y les enseñó durante otros 12 años, y después de esos 12 años, este grupo de personas, él solo tenía 5 años y medio para ver si los podía llevar hacia la inmortalidad, y lo logró. Llevó unas 300 personas a la inmortalidad, y creo que todas eran mujeres, o casi todas eran mujeres, y esas 300 personas se unieron a la hermandad principal. Esperaron desde aproximadamente de 1350 AC hasta aproximadamente 500 AC. Durante unos 850 años más o menos esperaron ahí, y después migraron a un lugar llamado Masada, Israel. Y María, la de María y Jesús, la madre de Jesús, fue uno de los miembros del círculo interno. Así que ella era un ser inmortal, incluso antes de que Jesús lo lograra, de acuerdo con Todd. Esto no está escrito en los registros, esto es lo que él dijo. Y el círculo exterior fue de donde surgió José, y esto era parte del plan egipcio, que el siguiente paso era traer a alguien que demostraría exactamente, no solo Akenatón demostró lo que ustedes llegarían a hacer al final del proceso. Ahora necesitaban que alguien demostrara exactamente cómo hacerlo
y poner eso en los registros akáshicos y hacerlo real. Alguien tenía que hacerlo. Así es que, de acuerdo con ellos, María y José se unieron y se aparearon interdimensionalmente, de lo que hablaremos más tarde. También fue concepción inmaculada para crear a Jesús, para crear el cuerpo de Jesús, que permitiera que esta conciencia llegara desde un nivel muy, muy alto. Y cuando llegó, Jesús era tan humano como cualquiera de nosotros, era totalmente humano. Y por medio de su propio trabajo se transformó al estado inmortal por medio de la resurrección, no por medio de la ascensión, sino por medio de la resurrección, y dio el proceso de cómo hacer eso exactamente. Esto fue, de acuerdo con Todd, totalmente basado en lo egipcio, y fue planeado muchísimo tiempo antes de que esto sucediera realmente. Este era el símbolo para la escuela de misterios egipcia de Akenatón, la ley de uno. Era el ojo derecho de Horus. El ojo derecho está controlado por el cerebro izquierdo. Es conocimiento masculino. El ojo izquierdo de Horus, controlado por el cerebro derecho, es el conocimiento femenino. Y eso fue puesto en los templos egipcios que se encuentran a lo largo del Nilo. Había 12 templos primarios que estaban a lo largo del Nilo. El 13º era la Gran Pirámide. Y se necesitaban 12 años de iniciación, durante la cual pasaban un año en cada uno de estos templos, un ciclo, y donde se aprendían todos los componentes femeninos de la conciencia. Entraremos en lo que quiero decir con eso un poco más tarde. Lo veremos en mayor profundidad. Pero el componente masculino, el ojo derecho de Horus, fue, como les dije, enseñado tan solo una vez, y no estaba escrito en ninguna parte. Era solamente tradición oral, aunque sus componentes primarios fueron escritos en un solo muro debajo de la Gran Pirámide que lleva a los salones de los registros. Aunque si ustedes estuvieran siguiendo ese pasillo, que es un pasillo grande y ancho, mucho más alto que esto, pero más o menos igual de ancho, y continuaba una gran distancia, cuando se llega casi al fondo de este pasillo, que hace un giro de 90 grados, arriba en el extremo, veían esta imagen más o menos así de grande de la flor de la vida. Y después directamente atrás de eso verían otras 47 imágenes, una tras otra, que son las imágenes de los cromosomas de la conciencia crística, que es el nivel de conciencia al que vamos a entrar, y que es todo el propósito de la Gran Pirámide. Ese es su objetivo principal, es llevar a alguien de nuestro nivel de conciencia al siguiente nivel. Ese, sobre cualquier otra cosa, y hay muchas otras razones para que exista, esa es la principal razón, absolutamente. Vamos a empezar dándonos cuenta de que la forma cristiana de entender la realidad y la forma egipcia de entender la realidad son casi idénticas. Una viene de la otra. Los cristianos, solo voy a leer las 3 primeras oraciones de esto y después regresaremos en un momento. Esta es la Biblia cristiana. La primera oración dice: en el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Número 2. Y la tierra no tenía forma, y el vacío y la oscuridad estaban sobre la cara de las profundidades, y el Espíritu de Dios se movió sobre la superficie de las aguas. Y la tercera, y Dios dijo: que se haga la luz, y se hizo la luz. Los egipcios, para empezar, esta cosa de que la tierra salió del vacío, salió de la nada, es exactamente lo que creen los egipcios. También es lo que creen la mayoría de las religiones. Pero es lo que los egipcios lo llamaban el Duat, o era el gran vacío. Ambas religiones creen que todo lo que tiene que haber para iniciar el proceso de creación es nada. Nada y espíritu. Y cuando esas dos cosas se juntan, entonces todas las cosas, sin importar qué, se pueden crear. Y empieza con el movimiento del espíritu. Entonces en la segunda oración dice: la tierra estaba vacía, sin forma, etc. Y el Espíritu de Dios se movió sobre la superficie de las aguas. Y la siguiente oración dice: que se haga la luz.
El movimiento se dio y la luz apareció inmediatamente. Este azul sería el gran vacío y el pequeño ojo representaría al Espíritu, el Espíritu de Dios. Y cuando están en el gran vacío, de paso, se darán cuenta de que ustedes y Dios son uno, que no hay ninguna diferencia. Pero hay algo, de acuerdo con las creencias egipcias, un pequeñísimo detalle que esta Biblia en particular, quizás no en las Biblias más antiguas, de nuevo hay 900 versiones de la Biblia en el mundo, y cuando leen las más antiguas, las 3 primeras oraciones no empiezan igual. En realidad, en más de algo así como 300 de ellas, las 3 primeras oraciones, la primera oración de la Biblia no dice en el principio, empieza en el principio estaba Dios, o Dios creó el cielo y la tierra. Dice en el principio había 6. Y hay otras formas en que empieza. Ha cambiado muchas veces a lo largo de los años. Pero lo que dicen los egipcios es que hay un pequeñísimo detalle que dejaron fuera, que es imposible si simplemente piensan al respecto desde el punto de vista de la física. Imagínense un espacio infinito oscuro que sigue por siempre y siempre y siempre en todas direcciones. No hay nada en él, únicamente espacio infinito con nada en él. E imagínense que están en medio de eso. Entonces ustedes nada más están ahí flotando con nada. Es algo difícil imaginar eso, pero no se requiere demasiado. Simplemente no hay nada. Realmente no se pueden caer porque ¿a dónde se caerían? No hay nada. Ustedes no saben si se están cayendo, subiendo, bajando. De hecho, no hay manera de saber si hay algún movimiento. Desde un punto de vista meramente físico o matemático, el movimiento en sí, o la energía cinética en sus palabras, es absolutamente imposible. Ni siquiera se puede girar. Están congelados. Porque el movimiento no puede ser real hasta que haya otro objeto en el espacio a su alrededor. Tiene que haber algo ahí en relación a lo que ustedes se mueven. Si no tienen algo que les sirva de referencia para moverse, es decir, si subieran 10 metros, ¿cómo sabrían eso? No experimentarían ningún cambio. Sin cambio, entonces no hay movimiento. Así es que los egipcios empiezan su creencia de la misma manera, pero ellos tienen esta cosita que tenía que suceder primero. Y no es la única manera en que se pudo haber hecho, pero así es como a ellos les enseñaron. Imagínense que van a entrar digamos que van a entrar en este salón y están del otro lado de la puerta de este salón, pero están por entrar en él, y el exterior donde ustedes están parados en el otro salón está muy oscuro. Apenas si pueden ver, pero está oscuro. Sin embargo, apenas pueden ver la silueta de esta puerta que llega a este salón. Entonces, cuando ustedes ven hacia este salón, simplemente está muy oscuro y apenas si pueden ver hacia afuera. Así es que ustedes ven ahí adentro y está muy oscuro. Pero si piensan por un momento, cuando se enfrentan con esa situación, todos ustedes tienen la capacidad de proyectar un haz de luz desde este lugar y también lo pueden hacer desde las manos. De hecho, lo pueden hacer desde cualquier chakra si quieren hacerlo, pero normalmente la gente lo hace desde aquí o desde las manos. Pueden proyectar este haz de conciencia hacia ese salón oscuro y va a salir hacia el salón hasta una cierta distancia. Quizás tan solo sea unos 3 centímetros. Ustedes pueden estirar la mano y sentir si hay algo ahí. Ustedes sienten si hay algo en ese espacio oscuro. Y quizás pueden sentir que está cerca, quizás a 30 centímetros, y simplemente saben que ahí no hay nada. Su conciencia sale y repentinamente simplemente se retiene. Su conocimiento termina. Y no saben si hay algo más allá. Pero hasta ese punto, existe cierta certidumbre en ustedes de que ahí no hay nada. Y probablemente todos ustedes saben de lo que estoy hablando. Aunque parte de esa capacidad de sentir, María está sintiendo con la cabeza, sabe de qué estoy hablando porque ha desarrollado ese sentido. Muchos de nosotros hemos permitido que este sentido se retraiga porque confiamos mucho en nuestros ojos. Pero algunas personas, especialmente los egipcios, eran realmente buenos para esto. Podían entrar en un salón y sentir a todo alrededor del salón y saber si ahí había algo, aunque no pudieran ver.
Bueno, en realidad tenemos 6 de estos haces que salen de nosotros, no solo uno, sino 6. Tenemos uno que sale de nuestra frente, y tenemos otro que sale por detrás de la cabeza, y tenemos uno que sale a nuestra izquierda y otro a la derecha, y hacia arriba y hacia abajo, y en las 6 direcciones. Entonces los egipcios creían que este aspecto innato de la conciencia es el que permite que empiece la creación, que si no tuviéramos esto, nada habría pasado. Nunca hubiéramos podido pasar de ahí. Y también diré aquí, en este momento, que los egipcios también tenían una sorprendente capacidad para recordar. Tenían una especie de mente fotográfica, podían recordar todo, aunque en ese momento no tenían la memoria holográfica, tenían memoria fotográfica. No tenían nuestro tipo de memoria totalmente degenerada, donde tenemos que luchar hasta para recordar nuestro nombre, casi, ¿no? Ellos podían recordar todo durante mucho tiempo. Entonces, cuando estaban haciendo este tipo de entrenamiento, lo podían hacer totalmente en su cabeza. Y nosotros no podemos hacer esto. Muy pronto me voy a volver tan complejo que ustedes van a tener algunos problemas para pasar de una transparencia a la siguiente, mientras que ellos podían hacer todo esto totalmente en su cabeza. La Escuela de Misterios del Ojo Derecho de Horus, Akenatón, la ley de uno. Entonces, aquí está el principio. Aquí está el espíritu que está en el vacío, surgido de la nada. Y el pequeño espíritu, el ojo solitario, lanza un haz hacia la conciencia, o un haz de conciencia hacia el vacío. Y lanza este primero al frente y hacia atrás, y después a la izquierda, y luego a la derecha, y luego directo hacia arriba y hacia abajo. Dense cuenta de que, aunque cada uno de nosotros tiene una capacidad diferente para proyectar este haz, en otras palabras, uno de nosotros podría proyectarlo a 3 centímetros, mientras que otro podría proyectarlo a 60 centímetros, y alguien más tal vez a 3 metros. Podemos tener diferentes capacidades para poder hacer eso, no importa cuál sea su habilidad, cuál sea la distancia a la que lo proyectan por el frente, va a ser igual saliendo hacia atrás, la izquierda, la derecha y hacia arriba, será igual. No pueden hacer eso que su lado izquierdo salga más que por su lado derecho. Existe esta igualdad en esta habilidad. Entonces esos haces son proyectados en esas direcciones y definen un espacio. Definen el norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. Quizás sea por esto que los indios norteamericanos y todos los pueblos nativos por todo el mundo consideran a las direcciones tan importantes. ¿Alguna vez han notado esto en sus ceremonias y demás? ¿Cómo es muy importante que definan todas las direcciones? Es importante incluso en la Cábala y en algunas de las meditaciones que se hacen ahí. Lo siguiente que hacen después de haber proyectado estos 6 haces en las 6 direcciones, tienen uno que sale hacia el frente, hacia atrás, a la izquierda y a la derecha, que es un cuadrado, que es igual en todas las direcciones. Después conectan ese rombo o cuadrado alrededor de su cuerpo con un haz de conciencia, formando un cuadrado alrededor de ellos. Así es que conecta el frente, la parte de atrás y la izquierda y la derecha. Desde luego, cuando está en este ángulo parece un rectángulo, pero pueden ver que realmente sería un cuadrado. ¿Hay alguien que lo capte o entienda esto? ¿No? Bien. Entonces, forman un pequeño cuadrado alrededor de su cuerpo y después, a partir del cuadrado, lanzan un haz hacia la parte superior, formando una pirámide alrededor de la parte superior de su cuerpo. Entonces lanzan un haz desde aquí, 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 aquí y aquí, así, formando una pirámide alrededor de su cuerpo. Ahora tengo eso girado. En otras palabras, lo que ustedes están viendo es algo así, pero en realidad es una pirámide en la parte superior. Así, si la están viendo de frente. Después de que crean la pirámide en la parte superior de su cuerpo, envían los haces hacia abajo, al fondo, formando una pirámide abajo, que, si la ven en el espacio, es un octaedro.
Es este espacio octaédrico que se ve así. Dos pirámides espalda con espalda. De nuevo, esta es la forma egipcia. Hay otras dos formas para hacer esto. Ahora, una vez que el egipcio ha creado este octaedro, o dos pirámides espalda con espalda alrededor de su cuerpo, o simplemente el espíritu, ustedes no van a tener un cuerpo en el gran vacío, solamente van a ser espíritu. Están en el gran vacío y han creado este campo a su alrededor. Ahora que ustedes han creado este objeto, es posible que haya energía cinética o movimiento. Ahora es posible algo que no era posible antes. El espíritu puede dejar eso donde está y salirse de él y moverse a su alrededor, bajar aquí. Podría ir en esta dirección por kilómetros y kilómetros y regresar. Y tiene el lugar central para todo. Otra cosa que podría hacer el espíritu sería quedarse en medio y no moverse y hacer que esto se mueva. Podría girar, hacer cosas como esta. Así que tenemos dos movimientos relativos que son posibles. O el espíritu puede quedarse quieto y esta cosa moverse alrededor. Bueno, lo que tiene que hacer, lo que se le enseñó a hacer a los egipcios fue girar esto a través de los tres ejes. Tenemos estos tres ejes, de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Y nos dicen que lo giremos. No importa. Digamos, si tienen este eje de izquierda a derecha, no importa si lo giran hacia el frente o hacia atrás, no importa, pero lo girarán en una dirección. Incluso no importa. Todo lo que tienen que hacer es hacerlo una vez. Pero lo giran una vez y luego lo giran por el eje de atrás a adelante en cualquier dirección. Y después lo giran por el polo norte-sur, de la parte superior hacia abajo, de esta forma. Solo una vez, eso es todo lo que tienen que hacer. Lo que eso genera son los parámetros de una esfera perfecta. Así es que a los egipcios se les enseñó, después de que crearon esto, antes de que hicieran algún movimiento, ellos lo giraban y creaban una esfera a su alrededor. Entonces, entraban en una esfera. En la geometría sagrada, esto solo lo voy a decir y ustedes tendrán que creerlo o deducirlo ustedes mismos. En realidad, una línea recta es masculina. Cualquier línea curva es femenina. Entonces, una de las formas más masculinas que hay es un cuadrado o un cubo, y una de las formas más femeninas que existen es una esfera o un círculo. Entonces, debido a que esto está formado únicamente de líneas rectas, esta es una forma masculina, y debido a que la esfera solo está formada por líneas curvas, es una forma puramente femenina. Así es que lo que hicieron los egipcios es que crearon una forma masculina y después la convirtieron en una forma femenina. Pasaron de la masculinidad a la femineidad. La misma historia se narra en la Biblia, donde primero Adán fue creado y después de Adán, a partir de Adán, se creó a la mujer. Desde luego, esta imagen del espíritu dentro de la esfera en la nada también es la imagen de la escuela. Entonces, a partir de esta imagen, en la que el espíritu ha creado esta esfera a su alrededor, ahora empezaremos desde este punto. Entonces, este es un vacío infinito, no hay nada en él, solo esta pequeña burbuja, y se dan cuenta de que estas formas que se están creando tampoco son nada, solo son líneas imaginarias que están siendo creadas desde la conciencia, pero en sí mismas no son nada. Esto les da una indicación de lo que realmente es esta realidad, es nada. Así es que el espíritu puede estar aquí en ese lugar durante mucho tiempo. Finalmente tiene que tomar una decisión. A los egipcios se les enseñó a hacer se les dieron dos instrucciones. Eso es todo lo que se necesita para completar todo en todo el universo. Dos instrucciones sencillas. Para los dos primeros movimientos tienen que ir a aquello que se creó recientemente. Esos dos primeros movimientos
Harán algo muy único, muy especial. Y entonces después de eso, después de que hayan creado cierto patrón, entonces solo tienen una instrucción desde ese momento para siempre. Y es un sistema absolutamente a prueba de tontos para crear la realidad. No se pueden equivocar. No importa lo que hagan, no importa, sucederá automáticamente. Todo lo que hacen es moverse a aquello que se creó recientemente. Y en este sistema, ya que no hay nada que exista excepto esta burbuja, y el interior es igual que el exterior, lo único que es nuevo o diferente es la membrana que está entre los dos, o la superficie de la esfera. Así es que a la conciencia se le dice que vaya a eso. Y no importa a dónde vaya en la superficie. Así es que puede ir a cualquier parte, simplemente ir ahí, no importa cómo vaya ahí. Si sigue una línea recta o curvas o espirales o cualquier cosa que quiera hacer, puede ser muy creativo, no importa. Pero ya sea aquí o allá, terminará en alguna parte de la superficie de la esfera, ¿de acuerdo? Y para los fines de esta clase, diremos que subió a la parte superior, nada más para ser simétricos y para que sea más fácil de manejar. Así es que se mueve a la parte superior y pone este pequeño ojo, este ojo único en la superficie. Acaba de hacer el primer movimiento del Génesis. Recuerden que en el primer movimiento, la segunda oración, y el Espíritu de Dios se movió sobre la superficie de las aguas. Y la siguiente cosa en la Biblia, Dios dijo que se haga la luz, y se hizo la luz. Bien, una vez que el pequeño espíritu hace este primer movimiento hacia ahí, el espíritu solo sabe una cosa. Solo una cosa. En realidad sabe dos cosas, pero el resultado final es uno. Sabe cómo crear a este amiguito y hacer una esfera, y eso es todo. Muy sencillo. Una realidad muy sencilla. Así es que lo hace otro octaedro, lo gira por los tres ejes y forma otra esfera, que será idéntica en tamaño a la primera. Es decir, nada ha cambiado. Su capacidad para proyectar en el vacío es la misma. Así es que crea la misma esfera exactamente del mismo tamaño. Entonces hace eso y forma esta segunda esfera aquí arriba. Cuando hace eso, ha hecho algo que es, en términos de la geometría sagrada, muy especial. Si observan aquí, esta es una vésica Piscis. Así es que crea esta vésica Piscis, esta forma que está aquí adentro. No les puedo decir ahora, no les puedo demostrar esto ahora, sino que solo lo voy a decir y después denme unos 2 días más y podré demostrarles esto. Pero esta imagen es la luz. Es la imagen geométrica por medio de la cual se creó la luz. También es la imagen geométrica por medio de la cual sus ojos fueron creados, que reciben la luz, al igual que los patrones de las hojas que también reciben la luz, y muchas otras cosas, incluyendo sus patrones emocionales y otras muchas cosas, pero es el campo electromagnético. Este es su resultado. Aquí está demasiado sencillo. Tengo que esperar hasta que las cosas se pongan más complejas, entonces podré explicar eso. Así es que aguántenme con esto y más tarde les mostraré que el primer movimiento de el Génesis crea el patrón que es la vida. Y esa es la razón por la que Dios dijo que se haga la luz. Él no podía decir que se haga la luz hasta que hubiera hecho el primer círculo y hecho este patrón. En este punto, el segundo movimiento de Dios, las instrucciones para los 2 primeros movimientos son ir a aquello que está recientemente creado. Bueno, hay algo nuevecito que fue creado aquí, diferente a cualquier otra cosa en toda la realidad, algo nuevo. Esto es donde estábamos aquí. Están estos 2 círculos o esferas, y si se imaginan 2 burbujas de jabón juntas, está ese círculo que las conecta entre sí. ¿Han visto 2 burbujas de jabón juntas? Creo que necesito traer una fotografía y ponerla aquí. Si tienen 2 burbujas de jabón, hay una línea o un círculo que pasa por las 2 y que las une, que es este espacio de aquí,
que es la línea larga alrededor de la vésica Piscis. Si vieran esa línea aquí desde arriba, verían esto. En otras palabras, si estuvieran viendo hacia abajo, esto viendo hacia arriba o hacia abajo, este círculo se alinearía con ese círculo que sería este. Simplemente se vería como un círculo azul, pero esa línea recta se vería como un círculo así. Así que esto, lo que fue creado, es la misma cosa. Eso no es nuevo, pero esto es diferente. Entonces, sus instrucciones son ir a lo que acaba de ser creado, y no importa a dónde vaya en el círculo. No se pueden equivocar. Simplemente se mueve a donde está el círculo, a alguna parte. A donde quiera que se mueva sobre este círculo, puedo girar el círculo para que se vea que está en este punto de aquí. Simplemente puedo girar todo sin importar cómo lo haga. Entonces diré que se mueve ahí. Que está justo aquí. Ahí es donde esa línea cruzaría. Y una vez que llega a ese lugar, solo sabe hacer una cosa. Y eso es crear otra esfera. ¿Qué es lo que hace? Crea otra de estas pequeñas esferas. Y en ese momento se acaba de crear una enorme cantidad de información adicional. En cada movimiento del Génesis surgen grandes cantidades de conocimiento. El primero creó a la vésica Piscis, que como ustedes verán es la base del rectángulo de la proporción áurea y de todo tipo de otras clases de información. Y en esta de aquí, nada más como ejemplo, la base de la estrella tetraédrica. Otro de los patrones básicos se forma nada más por la relación entre los tres círculos. Y aunque no vamos a hablar de toda la información que se formó en este momento, de nuevo, cada vez que se forma el círculo, más y más información empieza a salir de la página. Empiezan a aparecer más y más patrones creados. Así es que el círculo, después de que el primer movimiento y el segundo movimiento de cualquier lugar en la esfera a cualquier lugar en el círculo se haya realizado, de hecho, regresando aquí a este punto de aquí, sin importar cómo se haya movido el espíritu, sin importar a dónde fue en la esfera, sin importar a dónde fue en el círculo, no importa, siempre hará una cosa específica. Empezará a moverse en un ecuador específico, exactamente en el ecuador de la esfera original. Escogerá uno. En esa esfera hay un número infinito de ecuadores, pero escogerá uno perfecto. No es uno que se esté moviendo por un lado o por el borde o alguna cuerda o algo. Es un ecuador exacto, preciso para ese círculo. Así es que empieza a moverse exactamente alrededor del ecuador, y eso es lo que empieza a formar este vértice. Las instrucciones a partir de ese punto, hasta el fin del tiempo, son siempre moverse al punto del círculo más interno. Entonces empieza este movimiento del vértice que girará desde aquí, creando todas estas formas tridimensionales una tras otra, que son las formas de los bloques de construcción, la creación de toda la realidad. Y vamos a poder sacar estas formas de la página en un minuto, una por una, y ustedes podrán verlas y podrán tenerlas en sus manos. Así es que llega al siguiente movimiento, que está aquí. El siguiente movimiento está aquí. Continúa. El vértice baja aquí. Este es uno muy interesante. Este es el tercero, 1, 2, 3, el cuarto movimiento. Dice en la mayoría de las Biblias del mundo que en el cuarto día del Génesis se completó exactamente una mitad de la creación. Y a partir del primer movimiento, que fue 1, 2, 3, 4, se recorrió exactamente una mitad del círculo. Esto pasa al quinto día, y después en el sexto día se realiza este milagro geométrico. La última línea cruza exactamente y forma esta flor de 6 pétalos, que es lo que quiso decir la Biblia, o muchas de las Biblias, cuando dicen que en el principio había 6. Ahora, nuestra Biblia dice que la creación se hizo en 6 días, o 6 movimientos. Esto es exactamente eso. Este es el patrón del Génesis, y es el principio de la creación de este mundo en el que vivimos.